Despertar, técnicamente lo que quiere decir es prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida. Despertar no es nada más que permanecer perfectamente atento, alerta y vigilante de todo lo que sucede tanto afuera como adentro de mí mismo, incluyendo a mi propio ser. Tu propia conciencia y tu propia atención puede regresarte a tu ser en esta misma existencia. Mi atención es una luz que ilumina aquello sobre lo cual se está aplicando. Si yo estoy en un jardín y llevo mi atención al canto de los pájaros, me hago consciente de ellos. La mente es muy móvil, se está continuamente moviendo, pero derivado de la práctica de la meditación, por ejemplo, las personas empiezan a aprender a silenciar y aquietar la mente. ¿Qué sucede si eso sucede? Esa luz, como no hay pensamientos que estén pasando, se silencian, penetra más adentro. Y al penetrar más adentro, soy. Alumbra mi íntimo y verdadero ser, lo que yo esencialmente soy, en la parte más íntima. Si ustedes me dijeran ahora, dime por favor una sola y única frase en que yo pueda entender lo que es el despertar, que lo pueda recordar, y yo diría esta, y es la siguiente: mire, no vivas en la luna, vive atento del aquí y ahora. Eso es todo. ¿Qué es aquí y ahora? Aquí no es San Cristóbal, ni es México, ni es el mundo. Y ahora no es el 2013, ni es abril, y es ¿qué? 22, 23. Eso no es ahora ni aquí. Aquí es la inmediatez de tu vida. Aquí, ahora. Quiere decir que si estás en tu habitación, ese es tu aquí y ahora. Entonces, en ese estado, en vez de estar en la luna, estás recostado en tu cama o estás sentado en un sillón, ¿no? Y entonces estás presente en el presente, estás en presencia, bien alerta de cómo está tu cuerpo, si está recostado, qué sensación tiene, si hace frío, si hay sonidos que llegan de afuera de la habitación. Estás aquí ya. ¿Sí se entendió? Entonces, conforme una persona aprende a estar en el aquí y ahora, no vivir en la luna, sino vivir en el aquí y ahora, finalmente se va despertando su conciencia. Siempre está presente en el presente, está aquí, ahora. Evita los caminos serios, torturosos. Juega todo el día a estar despierto. Entonces, más rápido que tarde, te garantizo que si lo haces jugando, en muy poco tiempo te irás despertando. Y llegará un momento que desde que te despiertes en la mañana hasta que te duermas por la noche, estarás despierto, en la conciencia de tu propio ser. Al despertar te van a suceder dos cosas. Una, vas a tener clara conciencia de que eres. Y eso culmina como algo extraordinario. Pero no solo eres consciente de que eres, también te vas a dar cuenta que tu mente mariposa, la mente que se distrae y divaga, ya nunca está. Y sin embargo, todas mis facultades mentales, mi inteligencia, mi memoria, todos mis conocimientos, están al alcance de la mano y los puedo usar en el momento que quiero. Ego y ser. Si nosotros entendemos bien lo que es el ego y entendemos bien lo que es el ser, tenemos todo resuelto. Cuando los seres humanos conviven unos con otros desde los egos, entonces hay lucha de egos. Es muy usual que se presente el enfrentamiento, las diferencias de opinión y por lo tanto el deseo de imponerse sobre el otro y luego la violencia. Si recuperas tu ser y convives de ser a ser con otros, estás en armonía. Verdaderamente lo amas, aceptas y lo sabes uno contigo. El ser sabe que todo el ser de la existencia es uno consigo mismo. Y entonces desde ese momento la rivalidad ha terminado y la armonía ha llegado.